El día de hoy comenzaremos el viaje de iniciación de Alicia en el País de las Maravillas. Así que si no has visto el capítulo introductorio, el análisis esotérico de Alicia en el País de las Maravillas, te invito a que vayas a verlo porque es muy importante que tengas todo ese contexto general para empezar a comprender todo lo que vamos a estar hablando hoy. Aquí tengo mi precioso libro para irme guiando porque vamos a estar revisando al mismo tiempo la historia original y mediante vayamos avanzando con la historia les iré contando los detalles ocultos y sobre todo en este análisis que estamos haciendo que es enfocado a lo esotérico, a lo oculto, en lo que se basó el autor. Comenzamos con Alicia estando con su hermana a la orilla del río. Se dice que este río en específico es el río de Isis. Y al ver que su hermana estaba leyendo un libro muy aburrido, Alicia va a recoger flores, en específico margaritas, que ya hablamos un poquito sobre las margaritas en el capítulo anterior, y se empieza a hacer una guirnalda de estas margaritas. Esto es un aspecto importantísimo porque en la Grecia antigua había un templo llamado el templo de Eleusis que era hacia la diosa Demeter y Perséfone y era como de los templos con más seguidores de esa época. Cuando iba a ser el festival de primavera, habían una serie de peregrinos que iban a ser iniciados en el templo de Eleusis y se vestían de blanco con coronas o guirnaldas de flores como las margaritas. Entonces Alicia lo que está representando aquí es que ella va a ser iniciada en este templo de Eleusis. Quiero darles un contexto de la historia de Perséfone, ya que estos eran los misterios a los que se les revelaban a los iniciados. Tenían revelaciones y iluminaciones acerca de este misterio que tiene muchas interpretaciones, muchos significados y pues es lo que se va a empezar a aventurar Alicia. Demeter es la diosa de la cosecha y del cereal. En Roma se le decía Ceres, por eso viene cereal. Ella tenía una hija que era Perséfone, que era una doncella, y ella hacía que las flores literal florecieran, que hubieran cosechas, pues sí, que creciera, que hubiera fertilidad en la tierra. Entonces un día Perséfone se encontraba recolectando flores y fue raptada al inframundo, en donde se encontró con Hades y se terminó convirtiendo en la reina del inframundo. En ese tiempo en el que no estuvo Perséfone, Demeter se volvió como loca a buscarla y debido como tanto tormento emocional empezó a descuidar las cosechas de todo el mundo, entonces los humanos empezaron a morir. Entonces Zeus decide mandar a Hermes al inframundo por Perséfone. Entonces Hermes va por Perséfone al inframundo, pero Perséfone ya se había comido semillas de granada. Perséfone regresa al mundo terrenal, pero queda siempre ligada al inframundo debido a que comió las semillas de granada. Y se hace un trato en el que Perséfone va a durar la mitad del año en el mundo terrenal y la mitad del año en el inframundo. Y por eso son las 4 estaciones, el ciclo menstrual y bueno, tiene más significados, pero sobre todo es el mundo interno, es la capacidad que todos nosotros tenemos, sobre todo está más ligado al arquetipo de la mujer, el poder ser una conexión entre el mundo espiritual, o en este caso el inframundo, el mundo abstracto, el mundo de la fantasía, el mundo de los sueños, el mundo etérico, y en contraparte tenemos el mundo terrenal, que es el mundo de lo material, lo físico, lo visible y lo que todos nosotros estamos viendo en este momento. Bien, volvamos con Alicia. Ella está a punto de ser raptada al inframundo o a su mundo interno y es guiada por el conejo blanco, que también ya hablamos en el capítulo introductorio sobre el conejo blanco, que es un psicopompo, que es quien la acompaña a ese mundo interno, es quien primero que nada le da interés, le causa curiosidad, en específico su chaleco, su reloj, o sea, como cosas del conejo que son absurdas, que uno naturalmente vería en un sueño, no en la vida real. Entonces a ella, digamos que esa fantasía le causa mucho revuelo en su mente, entonces decide seguirla y esa fantasía o ese interés en algo abstracto la lleva al viaje interno, al viaje de la madriguera.
El conejo blanco también simboliza obviamente a la luna, que es representado en diferentes mitologías, ya que pues si ves a la luna ves literalmente un conejo y la luna es blanca. Entonces pues habla de ese mundo interno, la intuición. También se le hace referencia a este personaje llamado Puka de la mitología celta, que se supone que era un ente abstracto que podía cambiar de forma y usualmente utilizaba forma de animales. Entonces, estos animales se encargaban, o estos espíritus se encargaban como de perder a las personas y llevarlos al mundo de las hadas, que en este caso sería el mundo de la fantasía también, ¿no? O el mundo de la imaginación. Bueno, como ya analizamos la imagen en el capítulo introductorio, esto también hace referencia al rito iniciático Rosacruz, en el que se viaja con el cuerpo astral al interior y se tratan de descubrir o de pasar por 7 pruebas o los 7 procesos alquímicos para llegar a la transformación y la unión de la dualidad. Estas 7 pruebas en Alicia también se ven representadas, para que más adelante voy a hacer alusión a ellas, pero nada más para tomarlas en cuenta. Bueno, entonces tenemos a Alicia cayendo por la madriguera que en vez de ir como verticalmente, en un momento a otro empieza a ser horizontal, y ella empieza a caer sin fin. Dura mucho tiempo cayendo y no sabe hasta dónde va a llegar, y alrededor de ella empieza a ver libros, estantes y cosas por el estilo. Yo esto lo interpreto como simbología a que ella se está adentrando en un lugar donde el conocimiento racional ya no es factible o ya no va a estar representado. Es más allá del conocimiento racional o intelectual. Incluso en este momento Alicia toma una mermelada que dice Orange Marmalade y Lewis Carroll en este momento hace un anagrama que dice I'm Analog Dreamer, haciendo referencia a que ella está en el mundo de los sueños. Está siendo un caminante del mundo de los sueños. Al caer, Alicia dice que no cuenta con ningún rasguño. Esto quiere decir que este viaje o esta caída es figurativa, es metafórica. Y llega a un salón largo con muchas puertas, pero todas estas estaban cerradas con llave. Se dice que en medio de este salón hay una mesita de cristal de 3 patas. Esta sala que se nos está siendo narrada en el cuento habla sobre una sala de iniciación masónica. Los masones creían que habían 3 pilares fundamentales para que cualquier estructura de la existencia estuviera en pie, que era wisdom, strength and beauty, sabiduría, fuerza y belleza. Por eso se hace alusión a esta mesa de 3 patas. Además, cuentan sobre una llave de oro que en esta simbología vemos la escalera donde cuelga una llave de oro. La escalera significa para los masones la ascensión hacia la iluminación o hacia la información divina. Por eso ellos tienen como esto de que tienen 33 niveles, 33 vértebras, que hasta arriba se encuentra la llave de oro, que es la que nos va a hacer acceder al mundo o al jardín, en este caso interno, a los misterios esotéricos o los misterios del alma, los cuales están en concordancia con la divinidad. En esta escalera además vemos 3 mujeres, las cuales se les nombra como fe, caridad y esperanza, lo cual es lo que necesita Alicia más adelante para llegar a la llave de oro. En esta sala de iniciación también podemos ver 2 rocas, una que está en bruto y otra que está pulida, digamos. Es el proceso que va a tener que pasar Alicia de convertirse en un alma en bruto, digamos, a un alma perfeccionada y pulida, como la roca. Tenemos figuras de medición que los masones utilizaban mucho, ya que eran arquitectos. Y vamos a ver que adelante de esta historia, Alicia va a estar teniendo que adaptar su tamaño, su medida, su proporción, para adaptarse a las circunstancias de lo que le está aconteciendo en la vida. Vemos también algunas referencias a la dualidad como el sol y la luna. Y en el centro de estos vemos el ojo, que todo lo ve, o el ojo del arquitecto, o el ojo de Dios, ¿no? Bueno, el punto es que Alicia agarra la llave de oro de la mesita e intenta abrir todas las puertas y ve que no hay ninguna que le encaje, más que una que sale de repente
que a diferencia de las demás puertas tiene 2 cortinas. Ella logra abrir esta puerta, pero el único problema es que ya ella no puede caber por ahí. Ella ve por la cerradura de la puerta y ve que es un jardín hermoso, el jardín más bello que haya visto. Y es aquí donde les digo que se hace referencia al ojo que todo lo ve. Este jardín representa la meta del iniciado. Es donde está la fuente mercurial o donde está la unión de los opuestos, la capacidad de tener un equilibrio entre el mundo externo, el mundo interno, el mundo microcósmico, el mundo macrocósmico, la dualidad femenina, la dualidad masculina. Para llegar a esta meta del iniciado, Alicia va a tener que pasar por los 7 procesos alquímicos. En este caso, o en su caso, son 7 pruebas, las cuales son la piscina de lágrimas, la casa del conejo blanco, la oruga y el hongo, la cocina de la duquesa, el gato de Cheshire, el sombrerero loco y la fiesta del té. Bueno, y ya el último sería tal cual la prueba del jardín o el juicio que se hace en el jardín. Gran parte del cuento va a ser el viaje de Alicia para llegar a este jardín mercurial, para llegar a los misterios esotéricos, los misterios que están a través de la cortina. En fin, Alicia, al ver este problema de que no podía pasar por la puerta, desea encontrar un libro de instrucciones para encogerse a sí misma, y en vez de eso encuentra una botellita sobre la mesita de cristal que dice bébeme. Esta bebida hace alusión a los ritos del templo de Eleusis, donde primero habían como 3 partes o 3 componentes de estos ritos. La drómena, que era una representación dramática sobre el mito de Demeter y Perséfone. Dramática me refiero a teatral o una simulación, que es lo que está pasando a Alicia. Tenemos la deicnúmena, que son el mostrar los objetos sagrados, que en este caso vendría siendo la bebida. Kikeon, que era supuestamente vino o mezcla de hierbas que eran psicoactivas. Quiste, que era una caja, era la representación de lo misterioso, de lo oculto. Y Calatos, que era una canasta donde se guardaban las cosechas. Y la tercera parte era legómena, que era lo que se decía durante todo este proceso o toda esta simulación dramática del mito de Demeter y del mito de Perséfone. Alicia va a tener que pasar por estos 3 para lograr un alma iluminada cuando logre despertar. Entonces Alicia, al beber este Kikeon, se hace pequeña, tan pequeña que ahora sí puede caber por la puertita que lleva al jardín. Ella dice un comentario muy interesante, que es: no vaya a consumirme del todo como una vela. Cuando tomaban el Kikeon en la antigua Grecia o en estos ritos, era con la intención de que tuvieran una muerte para después renacer, que pudieran hacerse preguntas existenciales, le perdieran el miedo a la muerte, ¿no? Ella dice que se va a consumir como una flama de una vela y hace alusión a esta pregunta, que es: ¿a dónde se va la flama de la vela cuando es apagada? ¿Y en qué se convierte el fuego del alma después de la existencia de la vida? Alicia, decidida a entrar en la puerta, ve que está de nuevo cerrada y que se ha olvidado la llave de oro encima de la mesa, que es prácticamente ahora inalcanzable por su tamaño y debido a que no puede escalar las columnas. Ella comienza a llorar ya que ha fallado la primera prueba del iniciado, que es alcanzar la llave de oro, porque ella todavía no tiene lo que les decía, la fe, caridad y esperanza. Aquí también en esta parte del libro se dice que le gustaba comportarse como 2 personas a la vez, y se dice, digamos, que su alter ego era Isis, la que llora, tomando en cuenta que también estábamos en el río de Isis. Entonces tenemos a Alicia haciendo un berrinche, teniendo una gran crisis, y mira bajo la mesa de cristal y encuentra una cajita de cristal que hace referencia a lo que les decía, el quiste, que era lo oculto, y dentro de ella se encuentra un pastelito que dice cómeme. Entonces ella va a hacer una representación de este rito que vemos hasta en el cristianismo de comer y beber, que en este caso sería alimento y bebida consagrados para generarte una muerte y un
renacimiento, así como pasó con Jesús. Al comerse el pastelito, Alicia empieza a crecer desproporcionadamente. Esto quiere decir que su cabeza o todo su cuello llega a ser súper alto y se empieza a alejar de sus pies. Así que ahora sí puede tomar la llavecita de oro y abrir el jardín. Pero ahora tenemos el mismo problema de antes. No cabe nuevamente en la puerta. Entonces empieza a llorar desconsoladamente. En este ponerse a llorar encuentra al conejo blanco, el cual se asusta y ella, al ver que empieza a correr, lo trata de tomar, pero le quita nada más un guante y su abanico. Esto hace que empiece a volverse a ser chiquita y cuando menos se da cuenta se está ahogando en su propio mar de lágrimas. Esto, como les digo, era una representación de que ella debía purificarse con un baño de mar para así poder nuevamente ser iniciada en el templo de Eleusis. En este momento ella empieza a preguntarse quién demonios soy y empieza a tener problemas con su memoria. Que si ella no era la misma al levantarse, que en qué momento ella ya no es ella, no sé. Empieza a compararse incluso con amigas y qué es lo que les hacía diferentes a ellas, o se da cuenta que no puede recordar cosas que ella normalmente recuerda. Esto nos recuerda a lo que decía Agustín de Hipona, que la memoria era una parte importante de la identidad, pero que ésta siempre era cambiante. Él decía lo siguiente, y cito: "No puedo comprenderme a mí mismo cuando estoy recordando. Sin embargo, no puedo decir nada sobre mí sin recordarme a mí mismo. ¿Y qué debo pensar del hecho de que estoy seguro de recordar haber olvidado?". Está un poquito enredosa, pero bueno, vamos por partes. No puedo recordarme a mí mismo cuando estoy recordando. ¿Por qué? Porque la memoria o lo que recordamos casi siempre es cambiante o no es exacto a lo que experimentamos. Sin embargo, no puedo decir nada sobre mí sin recordarme a mí mismo. Eso quiere decir que si queremos decir algo sobre nosotros mismos, tendremos que recordarnos o tendremos que recordar lo que hemos experimentado en nuestra vida. ¿Y qué debo pensar del hecho de que estoy seguro de recordar haber olvidado? Aquí es una cuestión de que las cosas que recordamos haber olvidado también son parte de nosotros mismos o no. Esto quiere decir que este mundo donde se encuentra Alicia es siempre cambiante, ya que el mundo interno es siempre cambiante y es abstracto como el mundo de los sueños. Y eso no quiere decir que dejemos de ser nosotros, sino que significa que nosotros somos solamente transformación, que somos movimiento, que somos infinitos. En este mar de lágrimas, Alicia se encuentra con un ratón, el cual nos recuerda también a la filosofía que hacía Heráclito de Éfeso, un filósofo de la antigua Grecia, que su frase célebre era que todo fluye. También era el que decía que no te puedes bañar 2 veces en el mismo río. Eso quiere decir que nuestro ser es como un río, ya que siempre está cambiante. El agua nunca es la misma. A pesar de que sea el mismo lugar, no va a ser el mismo río porque el agua siempre va a estar fluyendo y cambiando. También Heráclito se le decía que era el filósofo que llora. Entonces vemos a este ratón, el cual Alicia no logra comprender porque en todo momento se la pasa ofendiendo, se la pasa diciendo que el gato, que su gatadina, que es muy buena cazando ratones. Entonces el ratón se asusta, ya que Alicia no es capaz de comprender al ratón o su visión, que vendría siendo lo mismo que Alicia no puede comprender aún que su ser, que cuando ella se pregunta ¿quién soy?, no logra aceptar que es solamente transformación, que lo único que puede interpretar sobre ella misma es que siempre es cambiante, que es infinita. Y por eso que el ratón se ofende, le dice que vaya en la orilla para que le cuente su historia de por qué no le gustan los gatos ni los perros. Ahí se encuentran una serie de criaturas como un dodo, un aguilucho y otras criaturas varias.
Aquí se dice que Lewis Carroll hizo representación a una sopa primordial, porque Alicia dice que es como si los conociera de toda la vida, entonces hace como una tipo sátira de la sopa primordial, o bueno, en este caso de el origen de las especies o la corriente darwinista, y los mediums que decían que podían ser capaces de contactar con familiares por medio de sus animales y todo. También en la metempsicosis, que está representada en el libro de la República de Platón, en el mito de En este se creía en la resurrección y que el alma era inmortal y era capaz de reencarnar en diversas formas humanas o animales. Y en este caso se representa ya que el dodo vendría siendo Lewis Carroll, el loro y el aguilucho las hermanas de Alicia, por eso ella dice que siente que como si las conociera de toda la vida. En este mito de se dice que al morir las almas se encontraban en un juicio en el que unas iban, digamos, al cielo y otras al infierno, en un castigo. Después de esta etapa, las almas elegían sus vidas de acuerdo a la sabiduría que ya hayan recolectado en sus vidas anteriores, y también eran, digamos, guiados por las moiras, que eran encargadas en la mitología griega del destino. Una de estas moiras era la encargada de darle ciertas herramientas a cada uno según su destino, y después de esto eran llevados al río del olvido o al río Leteo, donde habían unos que bebían más, habían unos que bebían menos, y cuando ellos llegaran a la vida habrían olvidado respecto a mayor o menor medida, según cuánto hayan bebido del río Leteo, sus vidas pasadas o sus lecciones anteriores. Después de esto eran retornados nuevamente a la vida. No, digamos no a la vida, sino como al mundo de la materia. En fin, encontramos al dodo, que era el animal favorito de Lewis Carroll, ya que el nombre real de Lewis Carroll era Dodgson, y cuando él se encontraba nervioso empezaba a tartamudear y decía Dodgson. Entonces le quedó el dodo. Y también hace referencia a Zenón de Lea, que era el filósofo favorito de Lewis Carroll, el cual siempre hacía paradojas, así como él, y una de las paradojas más famosas de él es el de Aquiles y la tortuga, en el cual Aquiles empieza una carrera, bueno, Aquiles y la tortuga están en una carrera en el que Aquiles es sumamente rápido, pero cada vez que va a entrar a la meta, ve que la tortuga ya lo rebasó, o sea, ya está pasando por la meta. Entonces vemos esta paradoja que uno puede dividir indefinidamente el espacio si no se toma el factor tiempo. Entonces estas criaturas, el ratón y Alicia, tratan de encontrar una manera de secarse. Esto otra vez hacemos referencia a que el secarse significa encontrar la virtud y la razón. Y se arma una dinámica en el que todos van a correr en círculos, pero todavía están sobre la charca, entonces empiezan a correr en círculos y sin llegar a ningún lugar. No hay ganadores, o mejor dicho, no hay perdedores, y el juego, digamos, se acaba hasta que el dodo diga que se acaba, o cualquiera puede retirarse cuando quiera. Por lo que, digamos, es un juego sin reglas y sin un sentido. Y esto también hace referencia a Zenón, que le gustaba reducir cualquier pensamiento a lo absurdo, como un método de argumento destructivo a cualquier cuestión. Entonces el dodo te dice que termina esta carrera loca y le preguntan entonces quién ganó, y él les dice que todos ganaron, ahora todos van a recibir un premio. Entonces miran a Alicia y le dicen que les dé un premio a todos, y ella les dice que, bueno, encuentra una caja de caramelos en sus bolsillos y les da a todos. Esto sería como esa función que les decía que tenía una sacerdotisa para darle a cada quien su destino. Y pues que no hay perdedores ni ganadores en la vida o en la rueda de cómo funciona el universo, ya que todos vamos a llegar en algún momento al mismo destino, o todos seremos, en este caso, ganadores en algún momento. Y bueno, nuevamente empieza Alicia a hablar sobre Dina, su gatita, y asusta a todos, ya que dice que es muy buena matando ratones y pájaros. Entonces todos huyeron y ella se queda sola nuevamente y comienza a llorar.
Y hasta aquí nos quedaremos el día de hoy en esta historia. Yo sé que es una historia que está cargada de mucho que pensar, pero retrata perfectamente el viaje que nosotros hacemos cuando decidimos descubrir nuestro interior, cuando decidimos perderle el miedo a lo abstracto. Y eso hace que muchas veces muramos o simbólicamente lo hagamos, porque nos enfrentamos con que nuestro ego, nuestra percepción del yo, no es para nada parecida a lo que pensamos. Y esto incluso nos hace que nos sintamos solos, perdidos y con mucho dolor, ya que todo lo que pensábamos que era la realidad resulta que no lo es. Y al principio es difícil de aceptarlo, pero poco a poco vamos dándonos cuenta que esto nos abre un abanico de posibilidades en la vida y nos recuerda que somos infinitos, que somos cambiantes y que eso es lo maravilloso de la existencia, que podemos hacer lo que querramos aquí como un juego y asimismo también podamos estar despiertos como esta realidad alterna que es de la fantasía, nuestra imaginación, que claro que influye en nuestro día a día y en nuestra realidad. Es cuando nos damos cuenta de lo volátil que puede ser la materia también, nuestras situaciones, nuestras circunstancias y sobre todo nuestra persona, que nada está estancado. Y pues ya yo creo que hasta aquí me voy a quedar. Espero que lo hayan disfrutado, espero que les haya dejado de qué pensar y nos vemos en la próxima prueba que tendrá Alicia para llegar al jardín de los iniciados. Bye.